Si nosotros guardáramos un poquito cuidado en el estudio de la palabra de Dios, amado hermano, nosotros nos ahorraríamos muchos problemas doctrinales. Demasiados problemas doctrinales nosotros nos ahorraríamos si nosotros guardáramos un poquito. Usted quiere que yo le dé un ejemplo, un solo ejemplo cortito. Lo va a tener que anotar porque no tengo tiempo de predicar. En Mateo 18 hay un versículo que se ha sacado de contexto por tantos y tantos años, amado hermano. Se ha sacado de contexto. Se lo voy a leer. El Señor dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y usted sabe lo que se ha hecho con este versículo por muchos años? Se ha dicho que usted puede atar y desatar en la oración. Usted tiene autoridad para atar y desatar solo porque Mateo 18 lo dice. Amado hermano, lo que pasó aquí en Mateo 18, y por eso yo le digo que de esta misma forma se han seguido estableciendo doctrinas por un solo versículo fuera de contexto. Un solo versículo fuera de contexto se establece una doctrina, amado hermano. Y lo que el pueblo de Dios no se da cuenta es que si tú vas al contexto, puedes sacar un mensaje tan hermoso, tan poderoso, tan exquisito, 100% respaldado por el Espíritu Santo, porque estás hablando en verdad. Lo que contrista al Espíritu Santo, según lo que vimos en Efesios capítulo 4, 17, 25 y 29, es la palabra de mentira, la palabra corrompida, la palabra donde no hay verdad. Eso es lo que más contrictaba al Espíritu. No solamente los pecados de la cintura para abajo, sino la palabra corrompida. La responsabilidad de los ministerios que estableció el Señor era predicar en verdad y justicia. La responsabilidad de lo que el Señor estableció, Él mismo constituyó algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, pastores. Esa responsabilidad era de predicar verdad, justicia, sin palabra corrompida, porque eso es lo que contrista al Espíritu más que cualquier cosa, según el texto. Pero hablamos de contrictar al Espíritu Santo solo como que los pecados de la cintura para abajo son los únicos que el Espíritu Santo se contrista. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó cuando tú sacas de contexto un versículo y lo aplicas toda la vida? Y por eso que hay veces que nosotros pedimos y dice Jesús, pedís porque pedís mal. Mire, yo lo voy a decir lo más rápido posible, Mateo 18. Siempre, amado hermano, vaya al contexto, vaya a ver el hilo del pensamiento, vaya a ver el motivo de la comunicación, el motivo, por qué Jesús lo dijo. Hay una regla muy importante en la enseñanza bíblica, teológica y de la que usted quiera. Es muy peligroso, muy delicado que usted de una parábola, usted establezca doctrina, porque las parábolas no fueron dichas por Jesús para establecer doctrina. Muy delicado. Hay que esgrimir delgado allí. Recomendación. Solamente recomendación para el que tiene oído maduro para estas cosas. Es muy delicado. Los fariseos también hablaban a través de parábolas. No era solamente Jesús. Y Jesús lo hacía a sí mismo, pero ellos no podían entender. Para que viendo no vean, ni oyendo oigan, ni yo los sane. Lo dijo el profeta Isaías. Esa era la forma que Jesús tenía que predicarles. Se cumple eso en Mateo capítulo 13. Apúntelo. Mateo 18. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Resulta y pasa que Jesús no está hablando de atar y desatar en cuanto a que usted decrete, establezca desde acá, que usted decreta, que usted ata, que usted desata. Hay que ajustar nuestro lenguaje bíblico a la hora de orar, a la hora de ministrar. Eso es sensato, eso no es malo, eso no es grosero. Esa es la nueva y la última reforma, amado hermano. Así es. Esa es la nueva y la última reforma.
Jesús, escuche bien, Jesús está hablando en ese contexto, está hablando de volver a unir. El contexto de atar es volver a unir lo que se ha separado, volver a reconciliar lo que se había peleado, volver a unir a aquellos hermanos que tenían un problema. El concepto de atar no tiene que ver con decretos de atar y desatar, amado hermano. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Sencillamente. Sencillito, fácil. No tenemos que hacer mucha fila para esto, amado hermano. Usted tiene que ir al contexto de qué viene hablando Jesús. Y mire, si usted tiene una Biblia en la mano, yo le voy a dar una recomendación para esto. Olvídese un momento de los títulos. Los títulos los pusieron los hombres. Los números los pusieron los hombres. En los pergaminos esto no venía así. En la Septuaginta esto no venía así. Yo tengo una enseñanza en mi canal de YouTube que tiene que ver con el tema del origen de la Biblia. Hablo de la Septuaginta y todo cómo se inició y que los apóstoles citaban la Septuaginta. Jesús citaba la Septuaginta, todo lo que estaba escrito. En la Septuaginta y en los textos originales, que le llamamos textos originales, no había numeritos, no había títulos. Cuando usted ve Mateo 18, usted dice el título, dice quién es el mayor. Después el otro título, ocasión de caer. Después el otro título, la parábola de la oveja perdida. Y el otro título, ¿cómo se debe perdonar a tu hermano? Entonces nosotros malamente agarramos y seccionamos por título. Pero en los textos originales no había título. En la enseñanza de lo que se llama hermenéutica se te muestra cómo en una narrativa se corta la hilación del pensamiento. Es decir, lo que se viene diciendo, cómo se rompe, cómo hasta ahí llegó lo que el Señor estaba diciendo. ¿Cómo llegó hasta allí el asunto? Precisamente en el capítulo anterior, en el 17, Jesús termina hablando de el pago del impuesto del templo. Jesús le manda a Pedro a pagar las dracmas y después de eso se corta la hilación del pensamiento y Jesús empieza a hablar de otra cosa. En Mateo 18, Jesús no está hablando de eso. Pero esto contrista al Espíritu, amado hermano. No contristemos al Espíritu Santo porque hasta en una mínima palabra corrompida, donde no hay verdad, donde se establece algo. Y yo estoy hablando de un ejemplo mínimo, porque no me quiero ir directamente, ya se habló de muchas cosas, yo no me quiero ir directamente a estos grandes megasistemas humanos que se están siguiendo, como si fuera de la palabra de Dios. Porque lo defienden con 4 versículos bíblicos, ya creen que es de la palabra de Dios. Hay gente habilidosa para defender la falsa doctrina, tienen más habilidad para defender la falsa doctrina que para defender la verdad de Dios. Así es. Son más buenos defendiendo la falsa doctrina que la verdad de Dios. Así es. Yo he visto gente predicándole más duro a la falda y al listip y a los peinados que a los falsos profetas y a los falsos maestros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener moderación. La mujer tiene que tener moderación para la vestimenta, etcétera, etcétera. Pero hay gente que le predica más duro a la falda y al listip que a los falsos profetas y a los falsos maestros. Porque tenemos más facilidad para lo fácil, lo cómodo. Porque yo no me quiero meter en problema con nadie. Fluye, varón, fluye. Mateo 18, 1, Jesús está resolviendo un problema, amado hermano. Miren eso, olvídense de los títulos y vamos a ir rapidito. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjese que dice el Señor, los discípulos. Los discípulos fueron los que vinieron, ¿ok? Mucha atención con eso, los discípulos. Pero había un cabecilla entre ellos preguntándose. Había disputas entre ellos. Ponga atención que dice los discípulos. En esta petición, ¿quién es el mayor? ¿Quién será el mayor? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, comienza a dar una clase, una cátedra. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús, con toda su deidad, con toda su divinidad, con toda su palabra, usted cree que Jesús le va a responder a ellos cierto y falso? ¡No! El Señor va a dejar una cátedra. El Señor va a dejar algo profundo. El Señor le va a dar a ellos de todo, hermano. Le va a poner hasta la cerecita en el pastel. Le va a echar los chipichipas así, el chocolatito arriba. Le va a poner todo. No crea que esta pregunta Jesús lo iba a responder. Sí, no, tú y tú. No, Jesús va a dejarnos algo que iba a tener un consejo eterno. Un consejo eterno, algo trascendental. No doctrinal, pero trascendental, que nos serviría para consejo. Amén. Jesús comienza a resolver un problema entre los apóstoles y todo el desarrollo que viene
todo el desarrollo de lo que viene diciendo Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y después, en la ocasión de caer, que es el título, vienen las consecuencias del que está buscando el problema. Si ustedes se fijan allí, en el versículo 7 van a ver dos ay. Ustedes conocen el significado de los ayes, ¿verdad? Cuando dice la Biblia ay. Eso tiene un poder, eso tiene un énfasis. Cuando usted ve un ay, no lo vea porque sí, y menos si sale de la boca de Jesús. Ese ay lo dijo Jesús. Es un ay de Jesús. En el 7 viene la condenación de aquel que está causando la división, de aquel que está queriendo ser mayor. ¿Quiénes eran los que querían ser el mayor? Los discípulos. Jesús está resolviendo ese problema. Jesús dice en el 7, ay del mundo por los tropiezos. Sí, porque el mundo va a tener tropiezos, pero Jesús dice más adelante, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y fíjese que Jesús lo dice en singular, ay de aquel hombre. Jesús sabía que había uno de los discípulos que era el más interesado en saber quién era el mayor. Y ahora usted va a ver quién es ese discípulo. Él mismo se canta. Gloria a Dios. Después de eso, Jesús viene resolviendo el problema. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego. Más adelante, Jesús viene resolviendo el problema. Mire cómo Jesús Jesús viene resolviendo fino. Primero le dice, tienen que ser como niños. Es decir, los niños ¿cómo son, amado hermano? Se pelean y a los 2 minutos están jugando de nuevo. ¿Amén o no? Tienen que ser como niños. ¿Quiénes? Estos que están peleándose, ¿quién es el mayor? Después Jesús le suelta la condenación de quién es eso que están peleando. Y Jesús dice, hay de este, porque era uno. Después Jesús le va a mostrar algo. Jesús está mostrando en la parábola de la oveja perdida que si esa persona que fue ofendida en esa disputa entre los apóstoles, si esa persona se va, si esa persona es herida y se va, Jesús dice, yo la voy a buscar. Porque esa que se va es más importante o no, sino que, corrijo, esa es tan importante que cuando yo la encuentre y la rescate y la traiga de nuevo al redil, me voy a alegrar más por esa que por ustedes. Es decir, cuidado con este que ustedes me están ofendiendo aquí. Y ahí sale y nace la parábola de la oveja perdida. No se las tengo ni que leer. Y después Jesús dice cómo se debe perdonar a su hermano. Ya Jesús está terminando la explicación. Mire qué bonito esto. Después de que Jesús pone todos esos parámetros, los ayes, hay que ser como niños, y después los ayes, y después Jesús le dice, ese que ustedes están golpeando ahora mismo emocionalmente, es importante para mí, y si él se va, yo lo voy a buscar, me voy a alegrar más por él que por ustedes. ¿Cómo se deben perdonar? Jesús empieza en el 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, que en el original no dice iglesia, en el original dice la comunidad. Y si no oyere a la comunidad de creyentes, obviamente, tenle por gentil y publicano. Otro juramento, cuando Jesús dice, de cierto os digo, es un tipo de juramento hebreo que solamente lo decía Jesús porque los judíos no podían jurar, era condenado, lo hacían, pero no era correcto en cuanto a la ley, pero él sí lo podía hacer porque él era el limpio de mano y puro de corazón. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, los que se pelearon, ¿cuáles los que se pelearon? ¿Quiénes, hermano? ¿Quiénes fueron los que se pelearon? Los discípulos que estaban queriendo saber quién era el mayor. ¿Cómo yo sé que Jesús está hablando aquí de reconciliarse y no de atar y desatar, amado hermano? Usted tiene que nada más leer el 19. Otra vez, es decir, escuche, cuando Jesús dijo otra vez, quiere decir que lo que dijo en el 18 se lo repite en el 19. Porque en el 18 dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el 19, ¿qué dice?
otra vez os digo, es decir, lo que dije en el 18, se los voy a decir, pero de otra forma. Dice el Señor, otra vez os digo, que si dos, ¿cuáles dos? Los que se estaban peleando, los primeros lugares. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, se reconcilian, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en los cielos. Porque donde están dos o tres, amén, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Hay de decretar, de que tú atas, desato, yo desato. No, no, no. Jesús está hablando de reconciliar. Ahora, cuando nosotros vamos a predicar esto, y si lo predicamos sabiendo ese contexto, yo puedo dispararme el mejor mensaje que el Espíritu Santo me pueda dar, alabado sea Dios, hablando del poder del perdón que hay entre dos hermanos que se reconcilian, de la necesidad que hay de humildad, de que es potestad de Dios quién es o no mayor, de que si yo me reconcilio contigo, esa oración lleva doble unción, doble poder. Entonces, ¿por qué no podemos atender estas cosas? Estas son las cosas, escuche bien, estas son las cosas. Yo le puedo dar un desfile, hermano, un desfile de textos sacados de contextos y que de esos textos se han hecho doctrina completa. Doctrina completa. Gloria a Dios. Jesús, mire, yo tengo aquí tengo cantidades aquí. Primera de Corintios 3:16, Segunda de Corintios 6:14, Primera de Corintios 12:11, texto sacado de contexto. En Segunda de Corintios 12:11, cuando dice allí el apóstol Pablo, hablando de los dones, que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Usted sabe qué dicen en la iglesia acerca de este versículo? Cuando dice Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Usted sabe qué dicen en la iglesia de esto? En la iglesia dicen, hermano, el Espíritu Santo hace como quiere, dele fuerte. No, pero hermano, muéstreme el versículo, por favor, si es tan amable, en amor, hermano. Quiero un café y le invito un café. A los evangélicos nos gusta comer. Usted quiere traer a alguien a la verdad, llévelo a comer y explíqueselo. Con una buen Big Mac, para que usted vea. Le entra todo ahí, que como que el Espíritu Santo le entra más. Llévelo a comer a leños y carbón, para que usted vea. Y usted le explica que el hermano dice, yo estaba equivocado, pero con un buen filete. A los evangélicos nos gusta comer mucho. Amén. Dame café. Gloria, fluye. Vive el rey. Ay, vive. Amado hermano, la Biblia en ninguna parte dice que el Espíritu Santo hace como quiere. En ninguna. Amado hermano, el versículo que se saca de contexto es Primera de Corintios 12:11 y ahí no dice que el Espíritu Santo, sino que reparte. Pero usted tiene que tomar en cuenta lo mismo que hicimos en Mateo 18. Usted tiene que tomar en cuenta la ilación del pensamiento, lo que se viene hablando. ¿Qué reparte? Los dones. ¿Cuáles? Los que están escritos allí. Los 9 que describe el Espíritu Santo allí. Ven. No cualquier cosa. Él está repartiendo los dones como Él quiere. Entonces no diga, por favor, hay que hacer ajustes, porque esto puede ser fácilmente, le digo de verdad, esto puede ser fácilmente la última gran reforma y lo que el Espíritu Santo está sacando a la luz con todos los que predicaron, los que hablaron. Esto es un mover del Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a dejar de pensar de que esto se trata de hombres que no tienen amor? Hermano, no juzgue, no juzgue, no juzgue. Madure, por favor, madure, que esto es del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Gamaliel a los fariseos? Si esa obra es de hombre, se va a acabar. Pero si esa obra no es de hombre y es de Dios, se pueden estar ustedes metiendo con el mismo Dios. Yo le digo a los hombres hoy que son sensibles a estas cosas. Ay, hermano, no hable de eso. No hable de eso. Esta obra no es de hombre. Así es. Marcos 4:22, todo tiene que salir a la luz. El juicio de Dios comienza por casa. ¿Cuándo se le va a decir esto a la iglesia para que no haya excusa en el tribunal de Cristo? ¿Cuándo? Se han establecido doctrinas y dogmas de un solo versículo. De un solo versículo.
Mateo 23, 23, Jesús está hablando del diezmo, hermanos, Jesús está hablando del diezmo. Mateo 23, 23, Jesús está hablando del diezmo en el contexto de las cargas pesadas que dice en el 23, 4, amado hermano. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y que ni con un solo dedo la quieren mover. Todo lo que Jesús dice allí, está hablándolo todo el 23, porque el Señor da rejo parejo allí. El 23, capítulo 23 de Mateo es mi capítulo favorito, porque ahí el Señor está dando así, no a los fariseos, a la doctrina de los fariseos. Nosotros no le estamos aquí hablando a los hombres, estamos hablando de la falsa doctrina, no de los hombres. Así es. Amén. Ellos con sus vidas pueden hacer lo que quieran, ellos le tienen que dar cuentas a Dios. Hay dos términos en el original que hablan de juzgar, doquimazo, crino y anacrino. Ya iba a hablar de doquimazo y peirazo, dos formas de prueba. Apunte eso para otro día. Doquimazo y peirazo, dos formas de prueba. La prueba que viene de parte de Dios y la prueba que viene de parte de Satanás. Repita, allí, amado hermano, estamos hablando allí de textos sacados de contexto. Esto contrita al Espíritu Santo. No solamente contrita al Espíritu Santo los pecados de la cintura para abajo. Hey. No solamente el fornicar y el adúltero, no solamente la ovejita que se descarrió. Esto contrista al Espíritu Santo, amado hermano. Segunda de Corintios, rapidito voy a hacerlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así el versículo. Gloria a Dios. Versículo 17. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es espíritu. Porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dele fuerte, hermano, a rodar, a patear, a tumbar mesa, a tumbar gente. Me quito el saco como Benijín. Ustedes han visto a Benijín. Ustedes han visto los shows. Con un saco, amén. Con un saco Amén. a darle sacazos a la gente. Amén. A sacazo limpio. Amén. Amén. Porque donde quiera que esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, lo dice la Biblia, pero lo estás sacando de contexto, amado hermano. Jesús, allí, perdón, Pablo no está hablando de los dones. Pablo no está hablando de los dones. Pablo está hablando del contraste de la ley con la gracia, del contraste de Moisés con Cristo. Léete el contexto y te vas a dar cuenta de lo que está hablando el apóstol Pablo. Amén. El versículo 3 está hablando del mejor pacto, del nuevo pacto. Ministro del nuevo pacto es el título del capítulo 3. Segunda de Corintios 3. Amén. El mismo título dice ministro de un nuevo pacto. Ahí no se está hablando de dones. Entonces, ¿por qué yo voy a agarrar Segunda de Corintios 3, 17 para decir que usted puede hacer exactamente como le da la gana? Porque agarro este versículo y digo que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Lamento decirle que allí no se está hablando de eso. Respete la hilación del pensamiento. Respete el fondo cultural histórico. Respete el emisor, Pablo. Respete el receptor. Usted no tiene idea lo que Pablo estaba haciendo en la segunda carta a los Corintios. La primera establece muchísima doctrina, en la segunda también, pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo defiende como un bravo de Boston su apostolado. Es donde más tiene que defenderse de su apostolado. Aleluya. El apóstol Pablo en su segunda carta, sobre todo del capítulo 10 en adelante, léaselo ahí, 10, 11, 12. Defendiendo su apostolado de los falsos apóstoles que empezaban a decir que subieron al cielo, que vieron querubines, que vieron serafines, que vieron cielos, calles de oro y mar de cristal. Esos falsos apóstoles, la mayoría eran judaizantes, fariseos que se convirtieron después de la destrucción del templo en el año 70. Hubo una gran cantidad de fariseos, saduceos, escribas, doctores, herodianos convertidos porque ya no había templo, ya no había sacrificio, corrieron a la iglesia, pero entonces querían imponer Cristo más la ley, Cristo más el sábado, Cristo más la circuncisión, Cristo más el diezmo, Cristo más. Dese una vueltita en Hechos de los Apóstoles capítulo 15.
se va a dar cuenta la batalla que había allí por los que se habían convertido del fariseísmo. En la misma batalla que tiene Pablo en Gálatas capítulo 2. Oh, Texto para que lleve a la casa. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque el orden que está pidiendo el apóstol Pablo, amado hermano, en la segunda, en Primera de Corintios 14, es el capítulo prohibido, el capítulo más ignorado de la Biblia. ¿Por qué? Porque apela al orden. Y como no me quiero llevar mucho tiempo ya, amado hermano, con este fundamento que quiero dejar aquí. Fluya, varón, fluya. Ustedes, siervos de Dios. La razón principal de ese capítulo, no lo agarren nada más en el 14. Usted tiene que irse desde el 12. Porque esta cátedra de Pablo no arranca en el 14, arranca en el 12. Pablo muestra el mejor camino en el 13. El mejor camino en el 13. Todos ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. Si yo hablaré lenguas angélicas y ajá, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe el mejor camino. 12, 13 y en el 14 la cátedra final. Pablo dice en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor. ¿Por qué? Porque fue de lo que les acabo de hablar anterior. Seguid el amor. ¿Cuál amor? El que les hablé. Porque en el 13 es donde usted encuentra esa poesía del Espíritu. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. El amor no toma lo suyo. El amor nunca deja de ser. Esa poesía hermosa, insuperable. No hay hombre que pueda describir el amor como lo describe ese texto. Aleluya. No hay poeta, no hay Neruda, no hay nadie. Todo le hacen los mandados a la palabra de Dios. Puros copiones, se copian de la palabra de Dios, pero lo disimulan. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El énfasis aquí. No es que no se hablen lenguas. Es que, por favor, lo más importante es profetizar. Ahora, yo le puedo dar una enseñanza aparte de esto en otra ocasión o a alguien que quiera ir a ver una que ya tengo en mi canal de YouTube. Amado hermano, Pablo no está hablando aquí en cuanto a darle el futuro de una persona. Cuando Pablo está hablando en esta carta, en este capítulo, de profetizar, el propio contexto escritural, usted va desgrimiendo. Bien así, menudito, usted se va a dar cuenta que en todo el desarrollo de Corintios 14, Pablo está hablando de los que predican, proclaman y enseñan, sobre todo de los que enseñan. Aquí la palabra profetizar no está diciendo del que dice el futuro a alguien. Amén, amén. Está hablando del que enseña, profetiza y proclama. Los actores en esa carta, número 1, el apóstol Pablo. Número 2, los miembros. Número 3, los indoctos. Número 4, los inconversos. Número 5, los que predican. Número 6, los que enseñan. Número 7, los que proclaman. Número 8, las mujeres y sus maridos. Estos son los actores, los protagonistas de la carta. Ahora, usted para enseñar esta carta, este capítulo, usted tiene que tomar en cuenta toda esa gente. ¿Sabe qué significa toda esa gente? Una iglesia. Pablo lo que estaba resolviendo era lo que se daba dentro de una congregación. Así es. Pablo estaba desarrollando la vivencia que tenían los corintios dentro de una congregación. Y Pablo le estaba dando prioridad a la predicación, a la enseñanza y a los que proclaman, porque usted no tiene que ser predicador ni evangelista para proclamar. Usted está lleno del Espíritu Santo y tiene fuego de Dios. Y usted se quiere parar en un parque y decir, Cristo viene, Cristo te ama. Usted se puede parar en un parque, usted no tiene que ser pastor. Váyase a un parque, sí, váyase a cualquier lugar y dígale, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo te quiere bendecir. Eso es proclamar el evangelio, las buenas nuevas. Usted no tiene que tener título. ¿Quién ha dicho eso? Ni pedir permiso. Mateo 28, escuche bien. Mateo 28, 19 no necesita título. Por tanto, id y haced discípulos. Tú puedes hacerlo proclamando. Es uno de los que están allí en esa iglesia sentado. Pablo está resolviendo una situación interna. Una iglesia de los corintios dividida. Era una iglesia dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Pero me encanta cómo Pablo viene resolviendo ese asunto. Porque también Pablo dice, ni el que siembra ni el que ciega es algo. Todos somos labranza de Dios. Me encanta. Amén.
Ni Pablo es nadie, ni Pedro es nadie, ni Apolos es nadie. Todos somos labranza de Dios. Pablo viene resolviendo conflictos. Hay un muchacho que tiene relaciones con la esposa de su papá. Se viene dando desórdenes en cuanto a la toma de la cena del Señor. Es donde aparece el fundamento paulino de la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. Léalo. Había gente mezquina que llevaba mucha comida y se la comían antes de tiempo. Y la gente, el que no tenía mucho, estaban ahí, y el otro se la comía. Y algunos se emborrachaban antes de tiempo, porque había una especie de ágapes. El día de la cena del Señor, además de la cena que se daba, de la celebración que se daba, se llevaba comida, pero algunos no llevaban comida. Pero los que llevaban mucha comida, se la comían antes de tiempo, estaban ahí, dándole. Porque yo le estoy, ¿sabe por qué yo le digo esto, amado hermano? Porque yo le estoy hablando del contexto de la propia carta. Para que aterricemos en el 14, usted tiene que analizar que hay un conflicto grande, divisiones. ¿Qué ocurre en una iglesia cuando hay divisiones? ¿Ah? Vamos a suponer el grupito de Pablo, el grupito de Cefas, el grupito de Apolo. ¿Qué ocurre con esos grupitos? ¿Qué ocurre? Por eso que el pastor que es vivo y el que está en el espíritu, un grupito, vaya deshaciendo esos grupitos. Vaya deshaciendo esos grupitos. Esto aquí no, digo, cuando es de edificación y un proyecto, gloria a Dios, pero que lo organice el pastor. Que lo organice el pastor. Pero no esos grupos por allá, otros por acá, pero los grupos de trabajo es otra cosa. Para las cosas de la iglesia es otra cosa. Pero grupos que por allá, tú sabes, los que tienen carro, los que no tienen carro. Tú sabes, ¿no? Los ejecutivos con los ejecutivos. Los doctores con los doctores. ¿Ah? Eso no es de Dios. Entonces, Pablo está resolviendo grupos. Y cada vez que hay grupos, hay un grupito que quiere destacarse más que el otro grupito. Otro problema que había en la iglesia es que la abundancia de las mujeres era grande. Por eso que aquí Pablo en un momento dice, y la mujer cae en la congregación. Yo le voy a explicar por qué Pablo dice eso, rapidito. Estamos hablando con gente de madurez, usted lo va a agarrar rápido. Mire, Pablo está lidiando con toda esa gente, Pablo está lidiando con todo este problema, amado hermano. Y Pablo tiene que poner orden a todo esto. Pablo no está diciendo que no se hable en lengua. No hay tiempo porque estos son temas doctrinales de enseñanza que merecen muchas cosas más.